a todos. Les damos la bienvenida a este último encuentro del ciclo Amanda y José Pedro, la literatura, un proyecto de vida. Un ciclo que nació justamente de muchos encuentros entre profesionales que amamos lo que hacemos, de conversaciones de despacho con Laura de Torres, con conversaciones con Alfredo, que fue trayendo al fogón a gente tan importante para festejar a estos autores, a José Pedro y Amanda, como son Álvaro Díaz Berenguer, que está presente con nosotros, que nos acompañó el 27 de mayo. Alfredo, el mismo Alfredo, el 3 de junio, compartió su experiencia con los archivos de José Pedro. Luego tuvimos a Ignacio Baxter el 10 de junio, el 18, el último encuentro fue con Silvia Guerra y Clemente Padín. Y hoy nos acompaña Aldo Garay para dar cuenta de su trabajo con los archivos fílmicos de José Pedro. Quiero agradecer a la Cátedra Alicia Goyena por ser la casa que nos hospeda siempre, a la biblioteca de la Casa de Alicia, que junto con Aquí se lee y con la Biblioteca Nacional han organizado este encuentro, y también, por supuesto, al apoyo que nos ha dado la Inspección Nacional de Literatura, que es donde sale el proyecto Aquí se lee, y que siempre está abierta a estas sinergias tan hermosas. También les quiero acercar el saludo de Valentín Trujillo, el director de la Biblioteca Nacional, que me pidió especialmente que salude a Aldo Garay y a Alfredo, y que agradezca a la cátedra por esta posibilidad de trabajo en conjunto. No nos va a poder acompañar por cuestiones familiares. Pero bueno, la idea, les quiero compartir un detalle para dar cierre a esa presentación inicial, que si habrán visto, es una exposición que se llama Tiempo Vertical, que Alfredo puede contar, que la pueden encontrar en la página de la Biblioteca Nacional. Allí encuentran a dos compañeros, Alfredo allí trabajando con Ignacio con los documentos. Y ya le doy la palabra a Alfredo, no juro más, y la idea es que ustedes puedan, si tienen cuestiones para comentar con Aldo, con Alfredo, intervenciones que quieran hacer, lo pueden hacer a través del chat, o al final hacemos un espacio como para que puedan prender los micrófonos, pero ustedes levantan la mano y esas cosas que se hacen, y vamos tomando nota y les acercamos las preguntas a Aldo y a Alfredo. Lo que les pedimos sí es que mientras sea el encuentro tengan los micrófonos apagados. Así que bueno, buen encuentro, feliz cumpleaños Amanda, muchas gracias Alfredo y Aldo por estar allí, los dejo. Bueno, buenas tardes, noches para todos. Lo que se vio en primer lugar fue la exposición Tiempo Vertical, una exposición que se hizo en el año 2011 en la Biblioteca Nacional y que hemos creído necesario reeditarla, sacarla otra vez a luz, no solo por el centenario de José Pedro Díaz y de Amanda Berenguer, sino en esta ocasión también porque está íntimamente vinculada a todo lo que tiene que ver con la película El Fin que está realizando Aldo Garay. Es el mismo viaje de los años 50-51, donde José Pedro Díaz daba muestras de su conocimiento en el arte de la fotografía y bueno, también en de las filmaciones, pero mostramos en primer lugar las fotos para dar paso a lo segundo. Como vieron, la principal modelo es Amanda Berenguer, y si bien todas las fotos no son de José Pedro, la mayoría, las centrales son de él, y también se emparenta esta exposición con los fuegos de San Telmo, ¿no? Porque está todo el viaje también a Marina de Camerota, justamente la última foto termina refiriéndose a eso. Bueno, eso con respecto a la exposición que se vio. No sé, Jimena, si tú ibas a presentar a Aldo Garay. Perfecto. Bueno, les cuento, Aldo Garay seguramente lo conocen, es director de cine y televisión. Entre sus largometrajes se encuentran los documentales Cerca de las nubes, El círculo, El casamiento, El hombre de nuevo y la ficción La espera. Y sus películas han recibido múltiples premios nacionales e internacionales, y su obra cinematográfica también ha recibido premios internacionales. En 2006 el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente del Bafisi, realiza un foco con toda la obra de Aldo Garay. En 2011 el Festival Internacional de Video Rosario Argentina realiza una retrospectiva de la obra de Aldo.
En 2013 ganó la beca de creación artística Justino Zavala Muniz del Ministerio de Educación y Cultura, y desde el 98 ha realizado distintas series documentales por TV Ciudad, Canal Cable Comunitario de la ciudad de Montevideo, de la Intendencia, y su serie Vivir en Rojo fue premiada como la mejor serie de documentales en el 2001. Fue nombrado mejor director de la televisión uruguaya de 2001 y La Espera, su primer largometraje ficción, obtuvo el premio Fondo Uruguay año 1999 y el premio Signis OSIC de postproducción cinematográfica en 2002. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, por la invitación a esta charla. Es un gusto. Es un gusto de ver gente conocida como a Mario Handler ahí, un gran amigo y maestro. Y bueno, es un placer compartir esta tarde con todos ustedes. Bueno, estamos ante una faceta desconocida de un gran escritor, que es su afición a la fotografía, ya hemos visto, y también al cine. No una afición cualquiera, sino tomada en serio, tratando de realizarla de una manera artística, de la mejor manera posible, como era característico en su personalidad. Llega así José Pedro Díaz a realizar una serie de filmaciones, corregime Aldo, en Super 8. En 8, sí, en 8. Ahí está. En 8 milímetros y en 16 en algún periodo, pero inicialmente en 8 milímetros. Ahí está. Que datan entonces de los años 50 y 51 y que encontramos en su casa hace más de 10 años atrás, y que decidimos llevarlas a la Biblioteca Nacional. Yo creo que antes de desmantelar por completo esa mítica casa de la calle María Espínola, antes Mangaripé. La llevamos a la biblioteca a pesar de que no es lo acostumbrado en la biblioteca recibir filmaciones, sino más bien papeles. Pero pareció necesario para poder entender más la globalidad del archivo Díaz Berenguer que estábamos recibiendo en esos días. Como no había nadie de experiencia con respecto a filmaciones, estas quedaron en una estantería por un tiempo hasta que alguien captó cierto olor a vinagre, índice claro de que se estaban descomponiendo. Y no era para menos, tenían 60 años en ese entonces. Esto dio lugar a una medida apresurada de la dirección de la biblioteca de aquel momento, de entregarlas a Cinemateca para su conservación. Tarea que resultó realmente muy acertada, porque creo que estas filmaciones son de un valor casi milagroso, y bueno, es Aldo el que va a hablar con respecto a eso. Estas filmaciones también están incluidas dentro, para empezar ya la conversación, Aldo, es un escritor de la generación del 45 el que la realiza, y casualmente hubo otros que de alguna manera vinculados a esa generación incursionaron también en ese campo, ¿no? Teníamos el antecedente de Enrique Amorín, también sí. Carlos Maggi, 10 años después, en el año 62, va a hacer un corto humorístico que se llama La Raya Amarilla, con debut de Ricardo Espalter en el cine. Y bueno, también en la época de grandes críticos del cine como Homero Alsina Tevenet y Emir Rodríguez Monegal, digamos que había quizás algún contexto, algo que permitía inclinar, o digamos llevarlas, hacer más entendible esta afición. Sí, correcto. Es así, digamos, el cine en ese momento, en fin de la década del 40 y 50, no era algo, no era una extravagancia. Digamos, qué sé yo, en Montevideo habían 100 salas de cine, todos los barrios tenían salas de cine, y en esa generación que tú mencionas, la generación del 45, bueno, Maggi cultivó la realización del cine, es cierto, La Raya Amarilla es del año 62, pero, digamos, el cine no era el primero de las expresiones artísticas, pero no era una cosa alejada de esa generación. No, quisiera
contar mi primera aproximación a los films de Díaz, que fue de un telecinado que hizo Cinemateca. Una vez que ustedes, los investigadores de la Biblioteca Nacional, llevan los films a Cinemateca Uruguaya, allí hacen un telecinado. Y lo que hicieron fue pegar todos los films y ponerlos en un proyector y proyectarlos, y de ahí los filmaron. Digo, es una forma artesanal para poder visionar el contenido de los films. Y cuando Ignacio Baster, que fue el que me dijo, porque también es interesante contar cómo fue que me hice, cómo conocí la existencia de esas películas, y cómo me hice las imágenes y las pude ver. Fue muy interesante, porque cuando Ignacio me dice de que hay unas películas que estuvieron 60 y pico de años, hoy 71 años, ocultas, de un escritor uruguayo, dije, bueno, ¿qué es esto, no? Qué cosa tan singular. Ahí linkeé un poco también con Amorín, ¿no? Por esa doble condición, escritor y filmador o cineasta. Y cuando vi las películas, claro, cuando hicieron el telecinado, pegaron los films, entonces hay un desorden, digamos, quiere decir, no se indicaba ni el lugar donde habían sido filmadas, ni las personas que aparecían, ni el escenario. Entonces, el primer encuentro fue como muy sorprendente, ¿no? Porque veía personas, escenarios, fachada de lugares, museos, un mimo. Digo, ¿qué es esto, no? Y al principio, como primera conclusión, dije, bueno, esto es lo que se puede catalogar como cine, lo que se entiende como cine familiar, cine doméstico, digamos, ¿no? Digamos, una persona que tiene una cámara y que filma su entorno cercano, su entorno íntimo. Pero después, cuando empecé a tener otras visualizaciones de los films, y sobre todo, ahí fue cuando ahí se develó como toda la trama. Cuando leo el diario de José Pedro Díaz, ahí empiezo a comprender y empiezo a unir perfectamente las piezas de lo que estaba viendo, de lo que había visto y lo que estaba leyendo, digamos, ¿no? Ahí empiezo a identificar personajes, escenarios. Hay momentos que son como muy significativos, en el sentido de que lo que está escrito se ve perfectamente en secuencias enteras de los films. Y ahí empecé a tomar como una dimensión mucho más amplia, más importante ante lo que estaba, ¿no? Estaba ante un archivo muy singular, hecho por un escritor en los fines de los 40, comienzos de los 50, donde en lo personal no tenían el conocimiento de una existencia de un material de esa característica, ¿no? Y un poco, sí, o sea, y después viendo, un poco pensando en el contexto de esos años en el cine de Uruguay, sí, claro, estaba Morín, que tenía esa experiencia y esa doble similitud con José Pereira, ¿no? De escritor, y que a su vez incursionó en el cine. Sobre todo es muy, hay un elemento que lo emparenta mucho, que fue lo primero que me hizo pensar, es en esa obra que hizo Morín, que se llama Galería de Escritores y Artistas, que la realizó durante muchos años, donde recibía personalidades de la cultura en su estancia en las nubes y los retrataba, donde está Nicolás Guillén, Borges, Neruda. Eso es un precedente, creo que bastante comparable, se puede comparar con una parte del acervo de Díaz, ¿no? Porque el acervo de Díaz es mucho más complejo en otros asuntos de la forma cinematográfica, ¿no? Me refiero a que es parecido en el sentido de que retrata artistas cercanos, y
Bueno, en ese sentido hay como una asimetría, pero también en el contexto de esos años y la generación del 45, eh, seguramente Maggi, que concretó esa película en el año 62, ya estaba pensando en el cine, y en esa generación hubo los grandes críticos del cine uruguayo, o sea, los que marcaron una escuela impresionante como fue Olmedo Cine Tevenet, que hasta hoy hay discusiones, por ejemplo, en el cine argentino, y se cita a Homero permanentemente. Digamos, el cine fue para esa generación algo importante, pero quizás no tanto en la práctica, sino en la crítica, en el análisis. Eh, bueno, una cultura cineclubista muy grande, ¿no? En ese momento existía el Cine Club Uruguay, el Cine Club Uruguayo, el Cine Club de Cine Universitario, bueno, el Festival de Cine de Punta del Este en el año 51, donde ahí surge ahí se inicia esa historia, esa leyenda de que Homero Tevenet descubre a Bergman, un Bergman fuera de Suecia, digamos, ¿no? Digamos que no era algo curioso de que una personalidad tan inquieta como José Pedro se interesara por el cine. No es raro. Sí, hay que tener en cuenta de que, claro, acceder a una cámara, no había, bueno, hoy no hay una industria, imagínense hace 70 años, o sea, era impensado. Pero, bueno, había gente que estaba intentando hacer cine, y sobre todo yo creo que había como el cine estaba presente, ¿no? Contaba con una bibliografía también, ¿no? Sí, tuvo acceso a una cantidad de manuales y de libros referentes a cómo hacer cine que Sí, circulaban por aquellos años. sí, eso sí, y además en su diario, explicita de que leía manuales, pero eran manuales de carácter y de corte técnico sobre todo, ¿no? Del funcionamiento de la máquina. Es algo muy, y ahora podemos entrar en lo que tiene que ver como, a mi entender, ¿no? En lo que creo que es todo el archivo, digas, cinematográfico. Yo creo que tiene dos grandes áreas, ¿no? Dos grandes pulsiones, formas del encare cinematográfico. Hay un área que quizás se pueda comprender dentro de este mundo de lo que puede denominarse el cine de cercanía, cine familiar, cine doméstico, como se les quiera llamar, donde Díaz, desde que compra la cámara, que lo pone en el diario, que ansía tener una cámara, que primero piensa en comprar una cámara cuando viaja a Europa, ¿no? Cuando gana la beca Gallinal, piensa comprar una cámara en Canarias, pero no puede comprarla, y luego la compra en París. Pero antes de comprar la cámara ya está imaginando los planos que va a realizar. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Ya imagina los planos que va a hacer. Este, en ese, en ese tono, uno de esos tonos cinematográficos es el registro, el registro directo, el registro documental, donde hay planos generales, donde la panorámica predomina sobre todo en el lenguaje. No hay mucha osadía en el movimiento de la cámara. Claramente ahí hay una mirada de fotógrafo de foto fija, donde hay un conflicto con el movimiento. Eh, eso pasó recientemente con los fotógrafos de foto fija que pasaban a trabajar en video en los años 90 y sentían ese conflicto del movimiento, de la imagen en movimiento. Ahora voy a compartir una escena donde eso claramente se puede apreciar. Y dentro de ese mundo, digamos, donde se puede dominar documental doméstico, está el registro, claramente está el registro de escenarios, fachadas, museos, calles, escenas
escenas cotidianas de la ciudad en sí, con el registro de personas conocidas haciendo actividades. Ese es un núcleo de su forma de encarar el cine. Y luego tenemos otro que cuando evidentemente fue puliendo su pericia en el manejo de la cámara y en el lenguaje, ahí pasamos a otra cosa que son como puestas en escena, ¿no? Hay en el acervo, hay escenas cerradas, pequeños, yo me animaría a decir pequeños cortometrajes, pequeños retratos cinematográficos, sobre todo de artistas, ¿no? Llámese Peloduro, Yepe Díaz, su propia esposa, Amanda Berenguer, que hay una escena preciosa donde ya está escribiendo unas cartas, de un escultor ruso que ahora no me acuerdo el nombre, Alfredo, si me ayudas. Osip, sí, exacto. Y donde ahí claramente ahí ya hay como un dominio del lenguaje y hay una aspiración narrativa, digamos, ¿no? Ahí ya no es el mero registro de la realidad o ese cine doméstico donde uno detecta. Hay gestos del cine doméstico que son como muy identificables, digamos, ¿no? Donde la gente saluda a cámara, donde se ríen, donde hay una complicidad entre el que filma y está siendo filmado. El saludo es un gesto muy, muy común, el hacer como acciones un poco exacerbadas o payasadas que se puede llegar a decir. Hay una escena muy, muy linda donde Bergamín hace que se tira de un puente, por ejemplo, ¿no? Eso está bien dentro de la clave del cine de cercanía, que se llama cine doméstico. Pero insisto que José Pedro fue más allá de eso. Eso era un nivel, pero tenía otro que era como de puesta en escena. Si me permiten, voy a intentar compartir. Un segundo. Para aclararle bien a la audiencia, estamos hablando de films muy cortos, de 7, 8 minutos. Sí, y sin sonido, ¿no? O sea, son siguientes. Ahora, perdón, acá vamos a ver, perdón, Alfredo. Exacto. Me parece que es pertinente aclarar de que las películas no tienen sonido, y lo que vamos a ver ahora son las películas con tratamiento de sonido, digo, con música que estamos trabajando originalmente y con algunos detalles de sonorización, y también con escenas actuales, ¿no? del actual documental que se va a llamar El Filmador. A ver, lo que vamos a ver ahora es una escena de la película donde vemos como el inicio del viaje y luego un tramo de film donde ilustra un poco esto lo que estaba diciendo sobre el tono del primer días en el cine, digamos, ¿no? Ahora sí lo podemos. Sobre el Andrea C. Febrero 10, 1950, viernes. Comenzó el viaje. En el muelle, agitando los pañuelos, todos, nuestros padres, los amigos más queridos. Imposible intentar describir todo lo que entonces sentí. Si intento precisar de nuevo, todo se me confunde vertiginosamente. Veo a Mario abrazando a José Martín, que mira con sus ojos asombrados el barco sobre el que estamos. Veo a Ángel y a Ida roja de llanto. Veo a Bergamín y a Teresa. Veo el grupo que se aleja cubierto y turbio por mis propias lágrimas que contengo apenas. Y mientras tanto, tengo la sorpresa y la alegría de comprender que la emoción de la despedida crecía porque era una forma de enfrentarse a lo desconocido.
No es tiempo todavía de hacer anotaciones en este diario, y sin embargo a menudo siento necesidad. Contactos pocos, sentimientos de París creciente, necesidad de releer a Baudelaire, aquí lo siento en el aire. A los franceses no se les ocurrió que deberían hacer ediciones de Baudelaire ilustradas con fotografías de ángulos de París. Algo así quisiera hacer yo. Lo haré si compro la filmadora. Bueno, muy bien. Bueno, ahí claramente es un poco lo que estábamos hablando. Esos son esos exactamente son los primeros planos, uno de los primeros planos que realiza Díaz, ¿no? Donde los tenía pensados desde antes de comprar la cámara. Entonces ahí se ve que son como planos generales, planos más bien estáticos, muy parecidos a lo que puede ser una fotografía, ¿no? Donde no había mucha osadía de mover la cámara, porque bueno, estaba como a través de los manuales intentando ver cómo era el funcionamiento de la cámara, el poner la cámara en un trípode, digo, era un lenguaje nuevo, y esos son como los primeros planos que son como muy documentales, digamos, ¿no? Uno de lo que hoy se puede llamar, que ahora está como muy de moda, cine el documental de observación, ¿no? Ahí eso me parece que se puede apreciar claramente, pero después hay una clara evolución en su forma de encarar, ¿no? lo cinematográfico. Claro, él en eso estaba como muy preocupado, hay un pasaje también del diario que lo dice en los movimientos y en los encuadres, de cómo poder acercarse de la manera más eficaz a ese lenguaje nuevo que se estaba como acercando. Estaba pensando que, bueno, me alegro enormemente por la publicación del diario, porque fue una feliz confluencia de factores, ¿no? Pienso que el diario de alguna manera conduce y traduce los films, y a ti te sirvió enormemente para poder comprenderlos y dimensionarlo en toda su calidad, ¿no? No, sin duda. Sobre todo para el reconocimiento de lo que fue como ese trayecto de esos 2 años por Europa, donde en la medida que iba leyendo el diario, iba como descodificando también muchas de las escenas del diario. Además de ubicar como personajes y demás, pero comprender lo que fue como ese viaje de 2 personas muy jóvenes, ¿no? Estamos hablando que tenían entre 29 y 30 años, y entender sobre todo esa lucha por la creación, ¿no? Que está marcado en las películas y que está marcado en el diario, donde es un creador, un escritor, que intenta, concretar, consolidarse como un escritor, ¿no? Consolidarse como un gran escritor, pero que a su vez paralelamente incursiona en este arte que es el cinematográfico, y que además en un momento hasta dice que esto lo ayuda como para... lo ayuda, pero a su vez también dilata eso, que lo ve como un peligro de que pueda dilatar su voluntad literaria, ¿no? En un momento claramente lo dice, si el cine no es una forma de dilatar su voluntad literaria. Y eso me parece como muy, muy conmovedor, ¿no? Muy entendible, ¿no? Pues claro, porque uno lee el diario o ve las películas y ve ya un hombre muy grande, pero en realidad tenía 30 años, estaba forjando y consolidando su como visión artística. Y eso es como muy, muy conmovedor. Y lo que logró Díaz, insisto, es una cosa maravillosa, porque el cine tiene esa capacidad increíble, ¿no? de captar momentos únicos, encapsularlos, mumificarlos si se quiere,
Y bueno, y esos fantasmas quedan ahí, ¿no? Es algo como maravilloso, ¿no? Hay una cosa que tienen estos films y que traté como de también en la película presente que eso estuviera, es que es una película de dos jóvenes, es una road movie de dos jóvenes que van por Europa, una Europa que estaba resurgiendo de la guerra, ¿no? Se ven, hay tramos tanto del diario literario como del diario fílmico, donde se percibe la pobreza, la angustia, el miedo en muchos casos, ¿no? Sobre todo el periodo y el tramo de España es muy estremecedor, tanto en su diario literario como en el registro fílmico, es muy estremecedor, donde se percibe el miedo, donde se ve la miseria, se ve en España la persecución que había en ese momento, y bueno, es muy difícil no empatizar con ellos, ¿no? Con lo que están viviendo. A mí me gustaría, a ver si lo logro hacer, compartir un tramo del periodo de España, donde me parece que, un segundo. Es la parte más Sí, sensible, diario, efectivamente, ¿no? La de España. exacto, es un periodo muy fuerte. Porque es el periodo en que Franco ya no tenía el soporte de la Europa fascistizada por Hitler y Mussolini, y tampoco era todavía del todo aceptado por la ONU, ¿no? Es el momento de mayor pobreza y crisis, ¿no? A veces me pregunto si yo sé ver, y creo que no. Veo con la ayuda de otros ojos y del cariño. Segovia no sería para mí lo que es si no hubiera leído antes, en Ávila, las cartas de don Antonio Machado. Me hubiera gustado, sí, de modo parecido a Ávila, pero no hubiera sentido ese amor que siento ahora por los dos cauces que la rodean, el Clámores y el Eresma. Salimos a caminar con Amanda. Pasamos junto a la catedral y seguimos luego hacia el Alcázar, cuando de pronto vemos salir a la derecha una callejuela pequeña y torcida que descendía, y un letrero en la bocacalle, Calle de los Desamparados. Aquí vivió don Antonio. Bajamos. Casas estrechas y pobres en el barrio más pobre de Segovia. Llegamos. Golpeamos la puerta. Salió una viejecita humilde y sonriente. «Perdone usted, señora, ¿es aquí donde vivió don Antonio Machado?» «Sí, señor, sí». «¿Le conocieron ustedes?» «No personalmente, pero sí sus libros, y lo queremos mucho». Y en efecto, íbamos recorriendo una larga galería hasta que llegamos a lo que sería el cuarto. El cuarto es pequeño, 3,5 metros por 4 o acaso menos. Cerca de la ventana una mesa redonda, sobre la que se conservan aún algunos ejemplares de la prensa de Buenos Aires. Una estufa a querosén de mecha. En el rincón, el lavatorio. La pobre palangana de loza, la jarra. Al fondo de la pieza, en el ángulo opuesto, la cama, alta, grande, con 4 remates de bronce. Allí leería acostado, según su gusto y su costumbre, don Antonio. Bueno, esta es una de las escenas más increíbles que hay en el registro, ¿no? Porque es impactante la simetría que hay entre el texto que está en el diario y lo que se filma, ¿no? Incluso en un momento pensé, hasta si José Pero en algún momento no visionó los films y luego ajustó la escritura, digamos, ¿no? Por supuesto no pongo para nada en cuestión la precisión de observación, porque generalmente visitaba un lugar o sucedía un suceso y escribía, pero acá la precisión es tan exacta entre lo que se filma y lo que se escribe. Evidentemente que hay una manipulación en el montaje, ¿no? Entre la narración y la puesta de imágenes.
pero es todo lo que está escrito, se ve. Y eso es algo realmente muy impresionante. Es como si tuviéramos un guión literario y luego la traslación de ese guión literario a imágenes, ¿no? Que para un acervo de estas características es impresionante. Esto, digamos que es como es un intermedio entre lo que puede ser como el registro de observación o de las cosas casuales con, con las situaciones como más de puesta en escena, donde evidentemente hay un trabajo de montaje por parte del propio Díaz, ¿no? Acá estas imágenes estaban sueltas y yo, guiado por la lectura del diario, las monté. Evidentemente, incluso evité hasta tener como una ilustración al pie, digamos, porque perfectamente podría haber puesto, cuando se habla de la calle de los desamparados, el plano de la calle, digamos, pero me pareció como mucho más intrigante a generar un cierto desfasaje para que no quedara tan ilustrativo, digamos, ¿no? Pero hay situaciones, hay escenas donde, donde el propio Díaz logra, eh, hace sus propios reportajes, edita, o sea, hay un sentido del montaje ahí, que bueno, yo en algunos casos lo que hice fue como modificar algunos planos en función de la sonorización y de la música, pero ahí es donde se percibe de que había una intención de Díaz, de una intención narrativa, quizás el proyecto de hacer películas o realizar algo con más aliento, más allá del registro. Insisto, yo creo que era un momento como muy... había poca gente haciendo cine, pero se hacía cine y bueno, no es de extrañar de que de que tuviera proyectos cinematográficos. De hecho, hace poco un intercambio con Alfredo de unos documentos nuevos que aparecieron, días con un intercambio con un familiar de Arregui, se cita de que José Pedro tiene como proyectos cinematográficos hacer, no se nombra qué quiere hacer, pero bueno, está como en la vuelta la idea de hacer algo, y claramente eso, viendo esta manera, se pueden comprobar, ¿no? Acá podemos ver, a ver si puedo lograr compartirlo, una escena visual con Yepes. Vamos a ver si la puedo compartir. Bien. Bien, perfecto. Bueno, esto es un poco lo que les comentaba, ¿no? De que acá esta pieza está montada por José Pedro, o sea, incluso hay un momento en la escena de un juego de luces y de sombras que me hizo acordar mucho a una película uruguaya de la época, realizada por un italiano, ¿no? Enrico Gras, que en el 50 hizo Artigas, Protector de los Pueblos Libres, donde existe como ese juego un poco experimental, de las luces, o sea, que es con muy pocos recursos, que tiene que ver solamente a través de la óptica y la luz, generar como un efecto, ¿no?
Acá hay un detalle, que lo que estamos escuchando es un disco de José Pedro, que grabamos en la casa de Álvaro Díaz, reproducido en la vitrola de José Pedro y de Amanda, que hicimos una toma de sonido directo y la editamos con esta escena. Digamos, esta escena, cuando uno cuando lo vi por primera vez, bueno, es silente, ¿no? Es muda. Y el plano donde Yepes pone el disco estaba al final. Entonces, a efectos como de darle musicalidad a la escena, lo puse al comienzo para generar como una narrativa ahí en esa escena. Veamos, ahí claramente José Pedro ya tenía como un manejo teórico y práctico del montaje. El montaje lo hacía, evidentemente, lo haría cortando las películas con tijera y pegándolas con cinta, como se hacía en esa época, y con una pequeña, se pegaba con una moviola. Era totalmente artesanal, ¿no? Un trabajo de precisión y de eso, artesanal, cosa que hoy es como impensado. Exactamente. Había un trabajo como de mucha pasión, y claro, Alfredo comentaba que eran film cortos. Claro, pasa que era mucho trabajo. En ese momento, en Uruguay, el cortometraje era el que dominaba la escena cinematográfica, ¿no? Los trabajos de largo aliento, claro, eran muy difíciles de realizar. Las películas 8 son extremadamente pequeñas y la manipulación de las mismas es muy compleja. Hay una... nosotros para el presente documental, lo que hicimos fue ahora voy a tratar de compartir el proceso del escaneado de lo que fue la película, que llevó mucho trabajo porque hubo que adaptar una óptica para sacar una foto en digital en alta definición de cada fotograma de la película, y para poder ampliarla y trabajarla en la actualidad. No solamente es lograr mayor calidad en la definición, sino también conservar la película, que estas películas no se pierdan, ¿no? Voy a tratar de... Aldo, mientras vos preparás eso, sí. José Pedro tenía una maquinita que utilizaba para poder cortar y poder pegar. Yo nunca lo vi trabajar eso. Nunca lo viste trabajar. Ya en el tiempo en que yo vi esa maquinita, era mucho tiempo después de que la hubiera usado para estas películas. Pero Exacto. tenía una maquinita específica para eso. Y de paso les muestro este libro, mientras vos... creo que ya lo tengo. Letras en dorado que dice JPD, que fue regalado por mi madre a mi padre, que es las obras completas de Antonio Machado, en 1942. Y hay una marca al escultor Emiliano Barral, en donde se habla del cincel que esculpía en una piedra rosada, etcétera, etcétera. Te digo porque da la casualidad que al abrirlo me encuentro con eso. Bien. Como poniendo atención en la manera de esculpir. Acá voy a intentar compartir, ustedes miran si se ve. Esto es una lo que vamos a ver es una escena del filmador, la presente película, donde vemos parte del proceso de trabajo de la recuperación de los films, ¿no? Esto es en la Universidad de la República. Bien, bien, bien. En el Laboratorio de Preservación y Conservación Audiovisual. Lo podemos ver ahí.
Nuestro es todo modo de, ahí se van fotografiando los frames de las películas, cuadro por cuadro. Ahí se ve con cierta... También es un trabajo artesanal desde la tecnología, digamos, pero es un trabajo muy paciente. Perfecto. La película también va a hablar va a referir a esa conservación de los films y su restauración, cómo llegan hasta nosotros. Sí, claro, la película actual, lo que narra, digo, tiene varios carriles narrativos, ¿no? Principalmente lo que narra es el viaje de estos dos jóvenes artistas uruguayos por Europa al comienzo de los 50. Se basa en las memorias de Díaz y toma, el diario toma muchas partes de sus reflexiones sobre su forma de concebir y su manera de concebir su creación literaria, su creación artística, pero también todo su vínculo con el cine, digamos, ¿no? Su vínculo con el cine y su práctica sobre el cine. Y a su vez, en el tiempo presente, es una película es una película muy de cámara, digamos, ¿no? Tenemos dos personajes principales, que son Álvaro Díaz y Alfredo Zugarat, que son como los narradores de esa película en el tiempo presente, y a su vez el narrador en el tiempo pasado es José Pedro a través de los diarios. Donde podemos ver su archivo, además su archivo fílmico, su archivo fotográfico, donde percibimos un poco lo que hablamos hace un rato, ¿no? Toda esta consolidación y esta búsqueda de su voz artística, de sus dilemas y sus dudas sobre su rol como escritor, sus incertidumbres ante el futuro, ¿no? Lo que le va a deparar el futuro. Y en realidad la película lo que narra son el documental narra esos 2 años de esa estancia en Europa, donde estos jóvenes, bueno, tratan de nutrirse de todo lo que pueden del arte, de la cultura, de la literatura, y donde José Pedro Díaz vuelve con este archivo tan singular, tan valioso, y donde curiosamente, luego de volver a Montevideo, filma muy poco más. Luego de su regreso, hay escenas, hay situaciones que sí tienen que ver ahí sí, definitivamente con el cine doméstico. Hay cumpleaños, está Álvaro Díaz de niño, hay idas a la playa, ahí sí se ajusta bien al lenguaje y a lo que se entiende como el cine familiar, digamos, ¿no? Y luego la cámara se guardó. Hay una cosa interesante también, creo yo, en el documental actual, que esa cámara que José Pedro filmó en Europa, sale al presente, ¿no? Hoy filmamos con esa cámara sale hoy, después de 70 años, y también toma imágenes. Entonces hay una fusión entre el pasado y el presente, hay un pliegue ahí de imágenes en celuloide blanco y negro que se funden y a veces se confunden, y yo creo que eso que le da como una textura narrativa interesante. Fue un trabajo fue un trabajo muy delicado, de mucha paciencia. Creo que el documental tiene que estar como basado en la paciencia, sobre todo, ¿no? Si hablamos de cine documental. Si no entramos en el terreno más que nada de la televisión, donde hay una voracidad y una cosa que no se permitiría, no permitiría hacer este tipo de trabajo, ¿no? Donde
Yo creo que hay que esperar que las cosas sucedan, descubrir cosas y ir como develando situaciones. Esta forma que hablaba de que tiene dos capas, como el pasado y el presente, y que el pasado está centrado en esos 2 años y no es una biografía sobre José Pérez Díaz o Amanda, sino que lo que rescata son a esos 2 jóvenes que viajan por Europa, es como una road movie juvenil en un punto. Se fue decantando, digamos, ¿no? Yo creo que cada película tiene una forma distinta, y esa forma, en el caso del documental, se va hallando en la medida que se va como trabajando con la materia que se tiene, con la material que se tiene. En ese sentido, también se emparenta con ese cine viejo, con ese cine de hace 70 años, en que hay también hay una pulsión como artesanal, digamos, ¿no? Las cosas se construyen de a poco, se van como develando situaciones, se van encontrando asuntos que se vinculan, y donde hay como un trabajo lento de montaje, de prueba, también en cierta medida de experimentación, de buscar, de hallar el punto de vista, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido fue como un trabajo muy laborioso, sobre todo porque trabajamos con un material que es muy delicado, muy endeble, que estaba en muchos casos casi a punto de perderse, ¿no? Y acá hay que resaltar la relevancia, bueno, que primero tuvieron los investigadores de la Biblioteca Nacional, luego el periodo que estuvieron las películas en la Cinemateca Uruguaya, donde pudieron conservarse y no se siguieron deteriorando o avinagrando, y por último el trabajo que hizo la gente de la Universidad de la República en el escaneo y la recuperación. Yo creo que sin duda estamos ante un archivo excepcional, donde más allá de que haya sido hecho esta singularidad, ¿no? Que sea un escritor el que haya filmado esto, es un archivo que uno puede ver a personalidades de la historia cultural uruguaya, los podemos ver en movimiento, ¿no? Los podemos ver ahí, riéndose, saludando a cámara, o haciendo, en el caso como vimos de Yepes, una obra, o como podemos saber dentro de un momento, si puedo compartir, a Peloduro dibujando. Digamos, es un archivo que permite ver a muchas personas que hemos leído, que conocemos por fotos fijas, los podemos ver en movimiento. Podemos ver cómo movían la mano, cómo fumaban, cómo ponían un disco en un pasadizo, digamos. Eso me parece que es como de una importancia para la menguada cinematografía uruguaya en el sentido de la memoria, porque no hay una gran cultura del acervo. Acá, yo qué sé, hay películas que fueron realizadas que se perdieron. Un Vintén para Judas de Hugo Elibe se perdió, el desembarco de Martín Aquino de Melino, hay 30 minutos y el resto se perdió. Entonces, este es un país que ha tenido episodios trágicos a nivel de su memoria cinematográfica. Se han perdido muchas películas en forma, no sé, a veces difícil de creer qué ha pasado. Entonces, digamos que se haya recuperado estas películas, independientemente de la película del documental el documental presente, el filmador, independientemente de esto, como acervo, es muy importante porque otros realizadores, hoy y quizás dentro de algunos años, puedan con este material hacer otras películas. Hay otras posibles películas con este material. Por ejemplo, dentro de esas varias capas que tienen como el archivo de Díaz, hay uno, por ejemplo, digo que no hay categoría donde ponerlo, pero que es como el seguimiento el seguimiento y el retrato de Amanda. Amanda, como dijo Alfredo en la presentación de la muestra fotográfica, era su musa.
y también fue su musa cinematográficamente. Entonces hay un montón de imágenes de Amanda, que pienso que Justamente sí, te iba a preguntar sobre eso, sí, sobre la participación de Amanda, coincidiendo con que hoy, bueno, hoy es el día exacto del centenario. exacto, Pero también vos la podés reconocer detrás de la cámara también. sí, claro, claro. No, Eso y es. quisiera un poco terminar lo siguiente, digamos. Hay, si uno mide en términos de minutos el metraje, yo creo que el total del metraje anda en torno de los 100 y pico de minutos, y Amanda debe estar en la mitad. O sea que aquel que en el futuro quiera hacer un documental sobre Amanda va a tener un montón de material para hacerlo. Con una particularidad, sacando las imágenes que hicieron después del 51 cuando regresan a Montevideo, donde vemos una Amanda más en un ámbito doméstico, acá con Álvaro Niño, en un cumpleaños, hay un momento que baila, debe ser un pariente mayor que baila. Después vemos una Amanda recorriendo escenarios europeos, ¿no? Pero es impresionante la cantidad de imágenes que hay. Yo no tengo, no puedo cotejarlo esto, pero no creo que haya imágenes sobre una poeta de esos años, tantas imágenes como hay sobre Amanda. Así que eso ya tiene un valor impresionante porque seguramente vaya a existir un documental específicamente sobre ella o trabajos de corte experimental o lo que sea. Y otra cosa interesante es que Amanda también fue una filmadora, porque las imágenes que hay de José Pedro, que también están enmarcadas dentro este, de este periodo, las hizo. Muchas de las imágenes son realizadas por Amanda, o sea, el filmador le daba la cámara a la filmadora. Es el filmador porque a él le interesaba el cine, porque leía sobre cine, porque sus diarios habla sobre cine, hay referencias sobre películas, las películas que le gustan, las películas que no le gusta, pero en un momento también Amanda tomó la cámara y lo registró a él. Cosa que también está dentro del mundo de lo que se llama el cine doméstico, donde todo el mundo filma a todo el mundo haciendo las cosas que nos interesa retratar o dejarlas para recordar después. Y eso es interesante. Y tenía una mano muy libre también. Era una muy buena camarógrafa. Y eso es que también le aporta una singularidad importante a todo este archivo, ¿no? Eh, Me gustaría mostrar alguna cosa, pero temo perder el tiempo porque ya estoy. Disculpen, Aldo, disculpen. Sí, mientras tú buscas, tengo una sí, pregunta muy relacionada con eso que sí, envía Ignacio Baster desde Nueva York. sí, Él pregunta sobre el papel de Amanda y de otras mujeres, porque también estaba Isabel Gilbert, que era fotógrafa, sí, la esposa de Fernando Pereda, y también estaba una novia, creo, de Roque Faraone, hija del profesor Lincoln Machado Rivas, que también en algún momento creo que toman las cámaras, es decir, él, concretamente Ignacio dice que hay un juego de espejos en las filmaciones y las fotografías donde suelen aparecer eh, otras, otras cámaras en uso. aparece una cámara, sí. Aparece una cámara, sí. Eso es como el cine dentro del cine. También es otro subgénero bastante transitado. Pero en esa situación hay una escena que se da es una casa donde aparece una mujer con una cámara que a su vez filma la cámara que la está filmando. Es una cosa como como muy loca, ¿eh? Y donde hay como. Es una escena como muy. Por un lado es cinematográfica, pero por otro lado parece una apuesta teatral, ¿no? Porque, por ejemplo, en esa escena aparece un jovencísimo Taco Larreta haciendo como una especie de Nosferatu, se pone una papelera en la cabeza. Es una escena como muy recreativa, que claro, es muy linda, porque uno, claro, también se pregunta cómo era la forma
cómo se relacionaban, se divertían, pasaban el tiempo, ¿no? No existía Netflix. Entonces, eso también, ahí hay un aporte en el sentido de cómo era la cotidianidad también de cuando se juntaban. Y a veces uno de la distancia, al menos a mí me pasa, ¿no? que ve los nombres y lee las obras y puede pensar de que eran personas como muy serias y muy como concentradas y calladas, y qué sé yo. Y cuando ve esas imágenes, quizás el efecto de la cámara, que hasta hoy sigue sucediendo, la cámara es como muy liberadora, ¿no? Es como el whisky. Hace que las personas hagan cosas que a veces ni siquiera puedan imaginar o no quieran hacer, ¿no? Pero generan una cosa ahí. La cámara promueve cosas, incita, hace que sucedan, ¿no? Situaciones. Pero sin duda sí que bueno, en este acervo las mujeres tienen un rol muy importante. Hay yo no sé si llega a haber 2 segundos, pero está María Nieto en una recorrida que están haciendo por el Museo Picasso, y que es uno de los momentos donde se puede decir de que la cámara de Díaz es más virtuosa, digamos, hace un recorrido por las obras de Picasso que es muy interesante, ¿no? El movimiento de la cámara, hacia ahí el trípode ya deja de existir y la cámara en mano empieza a tomar como una importancia más presente. A ver si... Acá podemos ver otro tramo. Acá tenemos, vamos a ver algunas imágenes que tienen que ver con el presente, claramente, en la Biblioteca Nacional, y luego pasamos a dos tipos de escenas que después los vamos a hablar. ¿La ven? Sí. ¿Están viendo? Sí, perfecto. Sí. Estamos viendo un paisaje con... Ahí está la cámara. La misma cámara que estuvo en Europa hace 70 años. Ahí está el diario. El diario. El diario en su forma original, los cuadernos, los manuscritos. Exactamente. En 1949, José Pedro Díaz solicita y obtiene la llamada beca Gallinal, que era una beca que otorgaba enseñanza secundaria. La beca consistía en 2 años en Europa para profundizar estudios y a la vez para aprender algo que después significara un aporte para la sociedad uruguaya. Que para ellos tuvo un significado muy profundo, ¿no? Porque eran muy jóvenes, 30, 29 años, y era el viaje soñado, el viaje a Europa, con el que soñaban desde comienzo de siglo la mayoría de los artistas, tanto escritores como artistas plásticos. Quizá el primero que inició esa moda fue Rubén Darío, pero desde entonces fueron muchísimos los que entendían como obligado, necesario, el viaje a Europa y sobre todo a París, que era la capital del arte. También es un desafío para su trayectoria como escritor. Entiende que esta es la última etapa de su preparación, el punto culminante, y que después de eso hay que escribir y escribir como los mejores. Tengo el sentimiento creciente, por las lecturas que poco a poco voy haciendo, de que llegamos tarde a París. El tiempo que Francia vive actualmente tiene para nosotros, creo, poco interés. Lo que importa no es lo actual. Tengo la impresión de que lo que hay de verdadero en Sartre es demasiado verdadero y demasiado lamentable. Es la profunda derrota lo que creo advertir en el aire de la cultura, por ahora sin salida, tal como lo siento. No es aquí, a París, donde deben venir escritores y artistas a aprender. Y si vienen, es para ver lo que no es ahora, para ver de cerca
huellas de una tradición, sí, no para coger el ritmo de una cultura que anda a descompás con la nuestra. Bien. Bueno, en esta secuencia, digamos, hay como muchas no, hay varios recursos ahí, ¿no? Primero tenemos esa situación donde se ve a Bergamín en el puente, junto a José Pedro, luego con unos amigos. Ahí es interesante porque ahí está Amanda, lo que hablamos hace un rato, ¿no? Ahí la cámara cuando registra a José Pedro y, y a Bergamín es Amanda, pero luego después hay otro filmador que no sabemos quién es, porque cuando están ellos dos juntos, ahí evidentemente que hay alguien que toma eso. Hay un plano, sin embargo, cuando ellos están sentados, que yo estoy casi seguro que la dejó arriba del trípode y tiró el plano y se sentó, pero después hay un paneo donde vienen los dos caminando que quiere decir que alguien estuvo. Entonces, se ve que hubo varios cómplices ahí en el registro de estas situaciones. Y también tenemos, a nivel narrativo, tenemos una situación donde son imágenes, digamos, por llamarlo de alguna manera, sueltas. Estas son como imágenes sueltas donde no había como una conclusión concreta de las escenas, sino que eran situaciones de ellos en París o con personalidades donde, bueno, ahí intenté darle como un orden. En primer lugar, con las entrevistas que hicimos con Alfredo y luego con el trabajo en off de los propios textos de José Pedro en el diario. Entonces ahí empecé a tratar de armar la estructura narrativa del presente documental. Bueno, es un material, insisto, bastante... quedó mucho afuera, sobre todo hay hay una parte que van cruzan a Marruecos, e incluso al regreso a Montevideo pasan creo que por Senegal, tocan un puerto de África que no recuerdo muy bien cuál es. Dakar. Que eso no quedó, pero digamos hay mucho material, que por suerte, insisto, todo eso se recuperó, ¿no? Se está digitalizado y va, ya está, independientemente de lo que pase con las películas originales, esto ya se salvó. Aldo, una pregunta más personal, ¿qué significa dentro de tu trayectoria la realización de este documental rescatando un archivo tan importante? No, todos los trabajos son como importantes y uno evidentemente que cuando empezás a trabajar mucho tiempo en un trabajo, en un proyecto, lo dejas todo y te metes, te haces en cierta medida como un especialista sobre el asunto, ¿no? Acá la mayor satisfacción, yo no sé si está tanto en la película en sí, en la película presente en sí, sino en poder haber colaborado en el rescate, en la preservación, en la conservación de estas películas, ¿no? De esta memoria, independientemente de este relato. Porque, insisto, me parece que es importante tener estos materiales como para que existan otras posibles películas. Evidentemente que estoy muy conforme, a mí me gusta, o sea, a veces en esto hay un poco como de, si se quiere, hasta de egoísmo, ¿no? Porque hacer la película que a vos te gustaría ver, y eso evidentemente que a veces genera disensos, no todo el mundo le puede llegar a gustar, ¿no es cierto? Lo que me preocupa, o intento siempre dejar en claro,
de que no es una biografía, ¿no? Que a veces se confunde eso, se puede llegar a confundir, ¿no? No es una biografía, sino de que, como decía hace un rato, lo que narra es la pericia de una pareja joven de artistas uruguayos al comienzo del 50 por Europa, donde el hombre de esa pareja tenía la afición del cine y generó películas. Y en el diálogo de esas películas y de su literatura y de su sentir y vivir en ese periodo se conforma la película. Digamos, yo tenía experiencia en el manejo de los archivos en películas anteriores, archivos de diferentes orígenes y no tan lejanos en el tiempo, digamos, ¿no? Pero, o sea, el trabajo del archivo creo que es el mismo, trato de tener un respeto mucho al archivo, de trabajarlos no como una materia vieja, caduca, sino como si fuera un original de cámara, ¿no? Como si fuera algo que se estuviera trabajando en el presente. Yo creo que ahí está como un poco la clave, ¿no? No es para ilustrar o rellenar espacios, sino que tratar de con el archivo generar como un sentido nuevo desde el presente, con una sensibilidad evidentemente muy alejada de la que tuvieron ellos en ese momento. O sea, la sensibilidad en el sentido de que percibimos el mundo de forma distinta, porque el mundo evidentemente que cambió en algunas cosas, ¿no? En otras no. Pero tratar de eso, de tomar el archivo como una materia viva, no como algo que pasó, muerto, viejo, como muchas veces se interpreta, ¿no? Cuando se trabaja el archivo. Traté de pararme ahí, y bueno, lo que sí espero es que claro, naturalmente, ¿no? Que se pueda ver, que se pueda disfrutar, que se pueda como acceder a las vidas y a las historias, y a la historia, no solamente de José Pedro y de Amanda, sino también de todas esas personas que aparecen ahí. Hay el cine tiene esa cosa fantasmagórica, ¿no? Es increíble de que hoy, 70 y pico de años, 71, 72 años después, uno pueda entrar en una sala y ver a esas personas que nos ríen, nos saludan, hacen cosas frente a la cámara, y ya no están, ¿no? El cine tiene esa capacidad de captar, de modificar a personas, situaciones y escenas en pequeños cuadritos de imágenes así, y hoy poderlas ver. Me parece que es eso, ¿no? Me, me provoca mucho entusiasmo compartir eso, que es un poco el sentido de hacer algo, ¿no? Compartir algo que por casualidad, que por azar me llegó, y tratar de compartirlo. Bueno, yo te diría, Aldo, fue hermoso, esto es como ser un voyeur privilegiado, esta conversación entre Alfredo y vos ha sido hermoso, ser testigo de esto. En el chat tenés ya espectadores para llenar una microsala por lo menos, entre los que estamos acá y la gente que está seguido por YouTube. Todos han manifestado mucho entusiasmo por el documental, les ha dado muchas ganas de verlo. Se transmite esa pasión que dijo Aide, tanto de José Pedro como el tuyo al hacer este documental. Retoma lo que tú dijiste, de que es una forma de ver la época, las vestimentas, los paisajes, los comportamientos, los vínculos. Y hay algunas preguntas aquí, y luego le voy a dar la palabra a Lourdes, que también ha estado mi colega de la biblioteca de la cátedra, sí, también moderando en YouTube, que hay gente conocida y querida por vos que también ha hecho preguntas. Jimena, no, sí. A propósito de esto, me gustaría acotar algo que es interesante, que es esto. Yo siento que soy como una posta
cineasta, digamos, ¿no? De que tomé unas películas y, bueno, y continué, como que terminé unas películas que quedaron ahí, o una película que quedó ahí como inconclusa y como que logré terminarla, ¿no? Entonces, ante la pregunta de Alfredo, que dice qué significa para mí esta película, es como, se cuestiona como el concepto de autor, digamos, ¿no? Yo creo que acá hay como una coautoría en ese sentido, digamos, ¿no? Hay como que quedó como 70 años en el medio y que se retoman y que, ¿no? Que tuve la suerte de poder retomar este archivo y poder construir un relato de ese periodo, ¿no? Eso a mí no sé, me deja como muy, me gusta el gesto, porque me gusta el cine, me gusta ese tono de cine cercano, algunos llaman eh, amateur, no sé, doméstico, y eso, pero me gusta mucho por todas las cosas que dije anteriormente, ¿no? Por la cercanía que genera, porque generalmente el que filma y el que está delante de la cámara se conocen, entonces se transmite una cuestión de afecto como muy marcada. Creo que lo que decís va muy de la mano con una pregunta que te hace a Laura, de que por qué le pusiste el filmador. Tú hiciste una diferenciación hace un momento de filmador y no cineasta, y bueno, está la pregunta de por qué esa opción por ese término. Sí, no, lo del filmador me, me, me gusta por eso de que eh, yo trabajé mucho, trabajo en televisión, y salí muchísimo durante años a hacer muchos reportajes a la calle, a los barrios, cuando todavía no estaba como tan instalada la presencia visual, la presencia de las cámaras. Hoy la imagen todo el mundo filma, ¿no? Todo, las cámaras. Pero en un momento, en los 90, comienzo de los 2000, todavía era una cosa como, no era tan común. Entonces, me acuerdo de que muchos barrios, de los chiquilines y muchos vecinos, los filmadores, ¿no? Entonces siempre me quedó esa cosa del filmador, y que me parece que está buenísimo. Eso, que era como y realmente, durante un tiempo era un término muy popular, el filmador. Sos un filmador. Yo hice fui camarógrafo durante muchos años y me decían, sos un filmador. Bueno, sí, está bien. En realidad no era un filmador, porque en términos de en video, era en todo caso un grabador. El filmador es una cámara de film que filma. Y siempre me quedó eso del filmador, que me pareció un término. Y por otro lado uní esa cosa del escribidor, que a ver, no tengo, fueron como varias cosas, no hay una línea, fueron como varias cosas. Y por otro lado también, o sea, eso, un poco lo que decías, haces film, pero no haces una película, o sea, es como, escribir es ser un escritor, o no sé, puedes escribir y no ser un escritor, puedes filmar y no ser un cineasta. Hay como muchas ideas ahí que se mezclan, y me parece que el nombre es muy lindo. Que Sí, filmador, es suena una cosa. además como algo artesanal, ¿no? El hacedor, ¿no? El Exacto. tejedor. Bueno, Y algo como el bueno, continuo, es el continuo que vos dijiste entre la obra de él y lo tuyo, lo que estás haciendo ahora, bueno, y hay una cosa, continuar. y yo me siento un filmador también, o sea, y esa cosa que me decían, una vez me lo dijo un chiquilín, sos un filmador, son los filmadores, vienen los filmadores, y eso me pareció buenísimo, pero fue hace años eso. Ahora ya no sé, como que no, la imagen ya no tiene mucho. Bueno, te hago otra Ahora pregunta más el técnica. asunto es diferenciar qué Sí, imagen tiene valor, ¿no? sí, Y eso claro, es hay muy tantas. importante. Y acá hay algo que en las películas de José Pedro, o lo que puede ser el filmador hoy, me parece que que se pregunta sobre eso. En Se pregunta el, como, se pregunta como eso, sí, ¿qué es lo importante? O sea, ¿qué es lo importante filmar? Hoy, viste que las imágenes, hoy es el mundo de las imágenes.
Y esto yo creo que pone una pausa sobre el mundo de las imágenes y hace como ver, o sea, bueno, antes, para que José Pedro y la gente de su generación hicieran una imagen, pensaban antes de hacer una imagen. Hoy se tiran imágenes por tirar, o sea, todo el mundo tira imágenes todo el tiempo. Y antes para hacer un plano se pensaba, o sea, se elegía qué hacer, o sea, no era cuestión... cuando sacaban la cámara y filmaban es porque elegían qué filmar, no estaban todo el tiempo filmando. Y eso me parece que es un gesto, bueno, está, con el acceso que me parece fantástico, pero también creo que hay una cuestión en la imagen que se ha degradado. Sí. Laura agrega otro elemento haciendo ese entramado entre encuentros que hemos tenido cuando Álvaro nos comentaba en el primer encuentro, que su papá tenía una gran destreza manual y arreglaba y armaba, como que le gustaba hacer cosas y cómo se relaciona eso con ese cortar la cinta, Sí, claro. unir las imágenes. Bueno, te preguntan por acá para después darle la palabra a mi compañera Lourdes, la cámara Sí. la vimos ahí filmada. ¿Funciona esa cámara? Funciona con... ¿Se puede hacer funcionar? Sí, no, funciona, tiene algunos detalles mecánicos, evidentemente tiene 70 años. Nosotros reforzamos con otra cámara similar, o sea, de la misma, no tan vieja, pero del 16.8, igual que esa cámara que tiene Álvaro, que la conservó. Pero es una cámara que sí, lo que pasa es que hay que ver quién puede afinarla al punto de conseguir las películas correctas, digamos, ¿no? Pero esa cámara es parte del patrimonio también, debería estar todo junto, ¿no? No, la cámara y el bolsito, el estuche. En un momento, en la escena que acabamos de ver, se ve a José Pedro que tiene el estuche colgado de la cámara, y en muchas situaciones de la película se ve el estuche, está también el estuche de la película. Los lentes, los filtros, no, es impresionante. Es impresionante. Bueno, después nos contás, ahora le doy la palabra a Lourdes, pero después nos contás como para cerrar dónde la podríamos llegar a ver, qué se está pensando, cuánto te falta, esa pregunta que te molesta que te hagan. Pero si querés, pasamos a las preguntas de Lourdes y después como cierre nos invitas ahí al futuro del documental. Bien. Lourdes, adelante. Bueno, muchas gracias por tu presentación, Aldo. Te traslado algunas preguntas y comentarios que han hecho por acá en YouTube. Mario Handler dice que está muy contento con el proyecto de tu documental. Te desean éxitos. Jaime Vázquez también, que quiere ver El Filmador, pero te hace una consulta. Dice que José Pedro Díaz no parece haber intervenido, que hizo edición en cámara, algo muy de la época, lo que le parece increíble. No sé si le querés decir algo al respecto. No sé, puede ser, sí, no sé. No lo sé, pero a mí me parece que hay un montaje, no sé, no sé, no lo puedo... A mí me parece que hay un montaje de pegada, ¿no? En algunas escenas. Ahora podemos ver una escena que armó sobre Pelo Duro, que puede ser, a mí da la sensación de que montaba, pero bueno, de todas formas, se montaba en cámara o montaba a nivel de corte y pegue cortando el film, digamos, montaba igual, o sea, yo voy más como al ojo y al pulso del montaje, más allá de la técnica del montaje, ¿no? Pero puede ser. No. Bien, gracias. Y después Isabel Yebor dice que encuentra que tu trabajo pone de relieve nuevas miradas sobre un análisis que siempre fue muy letrado, típico de la generación del 45. Sí. ¿Qué pensás como cineasta sobre esto? ¿Me podés? No entendí bien cuál... Sí, que ella encuentra que tu trabajo tiene como valor poner de relieve nuevas miradas sobre un análisis que siempre fue muy, muy letrado. Sí. ¿Y cuál es tu perspectiva como cineasta sobre esto? Sí,
a ver, si me pongo a pensar películas o relatos o retratos sobre la generación del 45, creo que hay algunas sobre Onetti, sobre Benedetti, pero desde un punto de vista más como biográficos. Sobre idea hay también. Sobre idea, exacto. Más como biográficos, más como centrados como en el retrato de sus protagonistas. Y creo que acá hay, si bien hay huellas biográficas, tanto de José Pedro como de Amanda, por el propio valor del archivo, yo creo que hay como una mirada como más cotidiana, de aspectos mucho más pequeños, pero sensibles a su vez, que tienen que ver con hasta cómo se relacionaban, digamos, como no sé, a mí me cuesta mucho ver, estoy como muy por dentro de esto y no tengo, aún no tengo como una opinión formada sobre eso. Lo que sí me interesó es sí dejar en claro de que eran parte de esta generación. Eso sí, me pareció como muy importante. Sí me parece que en cierta medida puede ser muy fragmentariamente como un retrato generacional de todos, no solamente de ellos. Y sí, lo que sí creo es que le da un relieve más a la figura de José Pedro, digamos, ¿no? Que generalmente puede estar muy vinculado en ese sentido, ¿no? A que una persona muy vinculada a las letras, un académico, una persona, ¿no? Metida como como en la alta cultura, por llamarlo de alguna manera, y que el cine le da como una cosa más libre, más recreativa, digamos, porque el cine tiene una cuestión de juego, ¿no? O sea, creo que por ese lado. Yo no sé, no sé si respondí eso, o no sé si logré entender cabalmente la pregunta. Sí, me Sinceramente, parece que no. venía por ahí. Me parece que sí, que la respondiste, que iba un poco por ahí. Muchas gracias. No. Perdón si no. Álvaro está levantando la mano, me parece. Sí, no, Adelante. recién estuvieron hablando de lo artesanal, y creo que si algo tenía José Pedro era de un gran artesano. Así como era experto en Becker o experto en literatura francesa, cosa que para algunos docentes en la Universidad de la Sorbona le parecía increíble, también era capaz de filmar, cortar, pegar y hacer de alguna manera como un orfebre, una filmación. También era capaz de armar los tipos para imprimir sus libros, pero también era capaz de construir un barco adentro de su estudio, un barco de madera que tuvo dificultades para ser sacado de adentro de su estudio, que todavía está allí, que de repente Aldo después en la filmación lo muestra. Sí. Es decir, si algo se puede decir de José Pedro era que era realmente un artesano en todo lo que hacía, además de un académico. Tenía una capacidad artesanal pocas veces vista. Metía una cerradura en una puerta con una cortapluma. Realmente tenía una destreza manual muy grande. No sé si con algo pude aportar. No, eso está bastante claro, porque el gesto de filmar en estas cámaras, en ese momento, tenía que haber una pasión que iba por ese lado, ¿no? No hay forma,
y además, insisto, yo creo que el cine, y se refleja en lo que quedó de sus películas, es que hubo un tránsito, ¿no? Primero una cosa muy quieta, después hubo un poco más ahí, y después también una cosa muy libre, o sea, usó la cámara en mano, se liberó, dominó el lenguaje, o sea, es un proceso bastante como natural y comprensible. A mí me gustaría, a ver si puedo, a ver, un segundo. Pero yo recuerdo de mi padre el relato de las cosas que supuestamente estaban en esas latas. Recuerdo, por ejemplo, que me dijo, mirá, ahí debe estar Peloduro. Yo me acuerdo que filmé a Peloduro dibujando. Bueno, esta es una de las escenas que comentaba donde hay claramente una intención narrativa, digamos, ¿no? Es un pequeño corto. Y esto más allá de algunos ajustes y limpieza de cuadros, pero mira, esto está montado así. Lo que es siliente, ¿no? Lo que lo trabajamos en la actualidad es como la banda de sonido, y que faltan detalles, como por ejemplo podemos incorporar el grafo cuando dibuja, ese sonido, que luego va a ir, como en Shepe se escuchó cuando prende el fósforo, por ejemplo, ¿no? Que eso son cosas que trabajamos desde ahora en la postproducción. Digamos, esta es una de las piezas que entiendo que son como cortos que realizó José Pedro, ¿no? Que tienen un comienzo y un final, o sea, están haciendo un retrato de un artista. Y también me hizo pensar en estos registros que también hizo Amorín en su estancia, ¿no? Donde ponía al artista amigo a hacer algo, ¿no? En este caso está haciendo un dibujo. En el caso de Morín hay gente que solamente viene a cámara o se peina, como hace Borges, o mira para arriba así, que tiene un gesto como muy, muy particular. O Nicolás Guillén, que parece que es un tipo muy histriónico, y hace como payasadas y señala cosas, bueno. Pero el gesto, digamos, el gesto, la pulsión es muy parecida, por eso me hizo acordar mucho a eso. En el caso de José Pedro, bueno, tanto de Shepe Díaz como de Peloduro, están realizando su obra, ¿no? Y eso me parece que es como muy, no sé, me emociona en algún punto, ¿no? Sí, Lilian por acá rescata eso, ¿no? Del unísono del ojo y el dibujo, ¿no? De cómo rescató eso, ¿no? Y están todos muy conmovidos, la verdad, en el chat, muy agradecidos, yo creo. Estamos todos por haber sido testigos de este diálogo y agradecidos por este adelanto. Que ahora sí te vuelvo a preguntar, ¿qué planes hay para el futuro? Bueno, en primer lugar terminarla, ¿no? Sí, fue un proceso largo de rodaje, pero sobre todo de la recuperación así de los films, ¿no? Más de 2 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, 2 años, sí. Bueno,
acá evidentemente que un trabajo impresionante de Isabel Yesbor y su equipo en AGU, en la Universidad de la República. Está Nacho también, Nacho Nacho Semanas. Seimanas, Jaime Vázquez, o sea, un equipo, la verdad, de gente formidable, también con un trabajo, si se quiere, artesanal en un punto, artesanal y profesional, es una fusión de ambas, donde, bueno, se pudo escanear esos films, recuperarlos, y luego, bueno, trabajarlos en la película, ¿no? Ahí la fusión de muchos de los fragmentos de los films con tramos con el diario, que ahí fue un trabajo que hice también con mucha paciencia y estudio. La voz en off de quien es José Pedro es de Daniel Hendler, es de un actor uruguayo que hoy hace años que vive en Argentina. La música la compuso Daniel Jafalián. Lo que escuchamos en estos tramos es la maqueta de la música, o sea, no es la música, se está grabando, se terminó de grabar, lo que ayer se terminó de grabar con los instrumentos originales, bajo, violín y demás. Entonces, bueno, en concreto, falta la postproducción de audio y la postproducción de imagen, o sea, hacer el color y demás. Y una instancia que no es para nada menor y es muy importante, que es parte como del proceso de la finalización de una película, es mostrarle la película a los participantes directos, digamos, ¿no? Porque creo que es parte de eso también. Quiero decir a Alfredo y a Álvaro, mostrarle la película para ver, porque quizás sea un escándalo, sea un desastre, entonces ahí hay que ver qué hacer. Nos podemos sumar también, bueno, pero ahí perdemos público posterior. No, al contrario. No, y luego, es una premiere exclusiva, es una premiere exclusiva. Es una premiere exclusiva. No, y luego sí. Sí. Y luego, a ver, hay una cosa que es así, que le pasa a esta película y a todas, ¿no? De que no sabemos ante qué mundo vamos a estar. Si me preguntan, para mí esta es una película para sala, por un montón de asuntos, y sin desmerecer otras propuestas, pero yo creo que hay películas que son para mirar en computadora y otras son para mirar en sala. Y yo creo que esta merece una sala. No porque sea más importante, no porque sea más importante que otras, sino porque hay un nivel de detalle, de atención, de concentración que creo que amerita una sala. Yo creo que el cine está hecho para sala. Está prometida la Bá Ferreira. Está prometida la Bá Ferreira. He hablado con gente de Cinemateca y también están como afín y les interesa que sea, y creo que la Cinemateca es un espacio, diría, natural para este tipo de películas. También estamos pensando en festivales, en mandarla a festivales. Hollywood. Precisamente no creo que sea como no creo que sea el destino, pero no, es que no, yo creo que se va a habilitar la posibilidad de una sala este año, ojalá que sí. Lo de los festivales, eso va a suceder, o sea, una vez esté terminada la vamos a mandar. Ya por una experiencia de algunas películas anteriores tenemos como lugares pensados donde poder mandarla. Y bueno, y la idea es que se vea, que se difunda, que se pueda ver, que sea una película que tenga un diálogo con el lugar donde fue hecha, el lugar donde son sus protagonistas, que es un poco, me parece que el objetivo que tiene que tener una película uruguaya hoy en Uruguay, digamos, ¿no? Que dialogue con la sociedad de donde surge. Los festivales son importantes, pero es más importante para mí, después de alguna experiencia que he tenido con otras películas, es que las películas dialoguen con el lugar de donde surgen, de donde existen, de donde viven. Si no, no tiene como mucho sentido. Hacer esas películas que hacen
festivales en Polonia, pero no se ven en Uruguay, no sé, me hace un poco de ruido. Está bueno, está buenísimo, pero está bueno que tengan como, se aprecien, se estudien y dejen cosas acá, ¿no? Hay un asunto que eso me parece, caigo en el me parece, que es poco serio, pero me parece, que es que como está estructurado el relato, creo que es muy universal la película, en el sentido de que un espectador de Polonia se va a encontrar con la historia de un escritor y también su esposa, también escritora, poeta, que recorren Europa en un momento y que tienen los dilemas de los creadores. Creo que en ese sentido le hace muy universal. Muy universal. Y que además supongo que en algunos lugares que pasaron y lo retrataron, como por ejemplo en Segovia, la casa de Antonio Machado, para cualquier habitante de Segovia o cualquier interesado en Machado, vea ese registro de esa visita a esa casa, que era la casa, no era el museo, fue anterior a ser el museo. Yo creo que también despierta mucho, puede llegar a despertar como mucho interés. Bueno, sobre todo en España, que hay escenas muy logradas de Granada, de lo de Antonio Machado, Del y después español. ¿Cómo? Del campo. Del campo, exacto, de los zonas rurales. De las zonas rurales cerca de Burgos, donde hace un retrato ahí, que también hay un retrato literario y cinematográfico del trabajo, el trabajo casi esclavo de los trabajadores del campo. Insisto, me parece que es mucho más, es un relato universal, pero que sería buenísimo que se apreciara acá y que se conociera esta faceta bastante singular, si se quiere, porque yo creo que no se le vincula a José Pedro Díaz con el cine, ¿no? Pero creo que a partir de ahora hay que empezar a vincularlo. Sí. Yo me atrevo a hacer un apunte, Alfredo. Tú estás hoy, Aldo, ante un público de profesores y bibliotecarios de secundaria y gente interesada en la materia, que creo que se ha exportado con este ciclo a una relectura de la obra de José Pedro y Amanda, ¿no? A un redescubrimiento para su trabajo en las aulas, para su estudio literario, y que no sé si María José está por ahí y Beatriz seguro que levantan el guante de la película, cuando exista, puede ser trabajada desde el ámbito de la educación, desde la didáctica, de cómo conocemos a nuestros creadores, cómo crean nuestros escritores, cómo han creado, cómo se escribe, cómo se hace literatura en Uruguay. Y creo que eso también podría llegar a ser el público, los estudiantes, ¿no? Nuestros estudiantes en las aulas, porque es una mirada distinta a la que, como vos decís, lo dijiste al principio, esos escritores sobrios que uno los imagina, concentrados, y que en realidad tenían una vida, tenían sus vínculos, tenían su forma de divertirse, y que eran dos jóvenes, ¿no? En Europa, descubriendo su camino de creación, ¿no? Sus posibilidades creativas. Sí, sí, totalmente. Vos sabés que hay una cosa que eso fue como llegando a un momento del montaje. Dudé, porque hay muchas fotos, sobre todo fotos, ¿no?, de la pareja, y hay fotos donde, bueno, ya después crecen y no son tan jóvenes. Y en un momento dije, bueno, acá podría ir, porque vi en el archivo ahí de la biblioteca, vi hay muchas fotos muy lindas. Pero hubo un momento que decidí dejarlos jóvenes, dejarlos en los 30, los 32 años. Entonces, durante toda la película siempre los ves con esa edad. Y eso me parece que está buenísimo porque lo hace atemporal, o sea, no envejecieron. Voy a espolear, como se dice ahora, que es un término muy como de moda, sobre todo con las series, ¿no? Que dicen, no me espolees la serie. Voy a espolear un plano que es un poco con el que termina, donde
otro filmador, amigo de ellos, toma la cámara y los encuadra a los dos, y los dos miran a la cámara y saludan. Se ríen y saludan. Y ese es el último plano. Es uno de los últimos planos, como que nos condujeron durante todo un viaje y después nos saludan y se despiden, ¿no? Es muy sencillo, pero llegar ahí me costó mucho. Muchas versiones de montaje para llegar a eso. Pero bueno, yo creo que eso, por ahí estamos todos, no sé, podría en la medida de seguir hablando como... ¿Querés seguir buscar como ese plano para desplegando. mostrarlo o No, solo lo lo tengo. imaginamos? No Lo lo tengo, vamos a imaginar. Igual, es que, bueno, en parte de eso hay que imaginar las cosas, ¿no? nos atrapaste. Sí. Yo agregaría algo que dice Aide y que Beatriz siempre dice, que este ciclo también demuestra lo importante ese de tener el tiempo, como dice Laura en el chat, que los mantuviste jóvenes, y nosotros detuvimos el tiempo y el espacio en estos encuentros. El espacio se hizo uno solo, hay mucha gente del interior muy agradecida por poder acceder a esto. Beatriz ya lo dice, como la casa virtual de Alicia vino para quedarse, estos encuentros van a seguir estando. El tesoro que nos llevamos de este ciclo, gracias a Alfredo, gracias Laura, bueno, gracias a la inspección, a la Cátedra Alicia Goyena, a la biblioteca de la cátedra, a la Biblioteca Nacional, a donde pertenecen los investigadores que han participado tan generosamente, a Silvia, a Clemente como poetas. Creo que este encuentro da muestra de que el mundo sigue moviéndose, de que podemos seguir encontrándonos y acercándonos con pasión, ¿no? A pesar de la incertidumbre o de la angustia que genere todo lo que está pasando. Hay mucha emoción en el chat, mucho agradecimiento y muchas promesas de cosas a futuro, ¿no? Quedaron muchas puertas abiertas por Ignacio, por ejemplo, también con la poesía de Amanda. Me parece que este ciclo ha inaugurado los 100 años de ambos de una manera que no pasó hasta ahora en Uruguay este año, ¿no? Entonces me parece que tenemos que felicitarlos y agradecerles sobre todo la generosidad con que han abierto su creatividad, sus investigaciones, ¿no? Sus pasiones. No sé si Beatriz querés tomar la palabra. No, solamente decir algo que seguramente quienes nos han acompañado en todo el ciclo me han oído decir, y lo hablábamos el otro día también con Aldo en la prueba, la maravilla de haber entrecruzado todas estas miradas, ¿no? Que a muchos que están participando de este ciclo también les implica la primer mirada sobre José Pedro y sobre Amanda, ¿no? Y eso también es como muy importante, pero sobre todo desde la intención original de cuando empezamos a hablar de generar el ciclo, los primeros encuentros, los primeros intercambios, recuerdo con Alfredo, ¿no? Y la búsqueda del título, ¿no? En esa idea de José Pedro y Amanda como hacedores de cultura, ¿no? Como generadores de proyectos y la vida concebida como un proyecto, ¿no? Como un proyecto vinculado al arte, el arte como un proyecto de vida, ¿no? Y yo le decía el otro día a Aldo eso, ¿no? La maravilla de encontrarnos con esta otra versión de José Pedro, no solamente el fotógrafo, sino el cineasta, ¿no? Que es el hacer, ¿no? El hacer, el construir, el mostrar, el crear, ¿no? Utilizando todos los lenguajes posibles, ¿no? Entonces, nada, una enormísima alegría para la Casa de Alicia, para el equipo que integro y para todos quienes han contribuido a la construcción de este ciclo y a que sigan estos encuentros y sobre todo, y lo decía recién en el chat con los participantes, este privilegio que nos contagie, ¿no? Que nos contagie, porque eso, un poco lo que decía Jimena recién, es lo que indudablemente siempre se necesita, pero en este tiempo más que nunca. Así que nada más que agradecer y invitarlos a seguirnos encontrando y a generar juntos proyectos, siempre, hacer, construir. Muchísimas gracias a todos.
Aplausos. Sí, aplausos y más aplausos, prendan cámaras y micrófonos. Es un lindo cierre para este ciclo. Muchísimas gracias. Entonces vamos a hablar de las vidas imaginarias. ¿Verdad que sí? Muchas ¿Verdad que gracias. sí? Se merecen un gran aplauso. Todo el equipo que trabajó y todos los presentadores estuvo genial. La verdad que muchísimas gracias. Bueno, Muy emotivo. Bueno, agradecemos a todos los que nos acompañaron, los que se fueron antes por cuestiones domésticas. Clemente dejó un gran abrazo. Mario te deseó lo mejor, como siempre, dice que va a estar buenísimo. Sí, Mario sí, Handler, bueno. que se tuvo que ir, Es un quedó muy amigo. contento, así que sí. Así que bueno, Álvaro, agradecidísima y un gustazo conocerte también, así que muchas gracias por todos los aportes que fuiste haciendo en tu primer encuentro y después en los sucesivos. Yo les tengo que agradecer porque como hijo, en realidad no conocía a mis padres, los conocí gracias a estos encuentros. Mucho más. Y cuenta que son seres maravillosos. Qué divino. Bueno, Alfredo también. Y feliz cumpleaños Amanda, ¿no? Feliz cumpleaños Amanda, el mejor Sí, festejo. feliz cumpleaños. Alfredo, te cedo las últimas palabras, por favor, porque tenés que decir algo, aunque sea chau. Porque vos sos de pocas palabras, yo sé, pero tenés algo para decir seguro. Está todo dicho, la verdad que ha sido admirable, mucho más de lo que cada uno de nosotros podía pensar, me parece, ¿no? Sí. Por obra de, bueno, de que hemos coincidido en un montón de cosas, ¿no? Entre todos hicimos algo que realmente superó las expectativas de cada uno en particular. Eso me deja muy contento, me deja muy contento también lo versátil del ciclo, que pasó por instancias diferentes, ¿no? Desde el recorrido biográfico al análisis literario, a terminar con la fotografía y el cine, ¿no? Ha sido muy, muy variado, y bueno, y ojalá contribuya dé lugar a un resultado didáctico valioso a partir de ahora, ¿no? Y en el futuro. No sé. Me ha llegado poesía a través del chat. Yo le quiero preguntar a Marisa si está con el micrófono desde Delta del Tigre, porque hemos tenido público desde Nueva York con Ignacio, desde Japón con un amigo de Ignacio que también lo veía desde Japón. Y Marisa nos ha acompañado los 4 encuentros, yo creo que estuvo Marisa, que hizo una edición preciosa del libro, Identidad de ciertas frutas. Identidad de ciertas frutas, que se les fue compartido generosamente a través del WhatsApp que ustedes tienen como participantes. Y le pregunto a Marisa, ¿estás ahí como para leernos ese poema que has dejado en el chat? Y yo creo que cerraríamos, precioso. Diciendo además que, además del cumpleaños de Amanda, es el cumpleaños de Marisa también. Parece que no está Marisa. Colgó el poema y se fue. Sí, me parece que bueno, no. lo tienen allí en el chat. María José tampoco sé si está, creo que también no la encontré en el listado. Pero bueno, leemos. ¿Quieren que nos despedimos? Esa mañana todavía navegaba en la nave que vio el infante Arnaldos, y nacía a las 11 de la noche de ese día de San Juan. Había estado navegando en la bodega, luego saldría a posarme en los palos más altos, y aprendería palabras que los marineros oyen y recuerdan, oyen y olvidan. Las palabras se llenaron de plumas hasta el vuelo, otras palabras cubiertas de escamas, eran peces en agua sin fondo, como aletas de la hondura brillaban. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Chao. Gracias.